Bienvenidos guerreros y guerreras a otro vídeo de YouTube. Vamos a desarrollarnos personalmente juntos, ¿no? Para eso estoy aquí, para eso es este vídeo, para ayudaros a conseguir, a desbloquear siguientes niveles que a día de hoy no os veis capaces. Y en el podcast de hoy, que veis que está arriba el setup, pero no quiero subir arriba. Me apetece grabarlo andando y creo que me salen a veces mejor las ideas. Y por la hora que es, si me siento, me aplatano y no creo que me vaya a fluir tanto la mente. Así que nada, 9:30, no, 8, casi las 9 de la noche, no fallo, tengo que grabar podcast independientemente de cómo me sienta. Al final intento siempre elegir el momento de mayor vibración, ¿vale? Aunque sea más tarde y aunque menos me apetezca, siempre debo hacer lo que debo hacer. No es opción no hacerlo. Así que en el día de hoy voy a hablaros de algo con lo que me he encontrado en las 4 llamadas que he hecho hoy con alumnos. Una ha sido no con alumnos, sino con un ex amigo de mi hermano que está emprendiendo. Y de aquí, si ves el vídeo, pues te mando un saludo. Y que comparten todas las personas que me han preguntado hoy, ¿vale? Entonces creo que si tantas personas tienen esa duda, vosotros no vais a ser menos. Y no es otro tema que el del miedo. Todo el mundo tiene miedo, tío. Todo el mundo tiene miedo a saber si está haciendo lo correcto, todo el mundo quiere tener fe, todo el mundo quiere tener certeza, todo el mundo quiere tener resultados. Pero no se da cuenta de que el problema principal por el cual no tienen todo eso que piden es porque no son dignos de todo eso, ¿sabes? Entonces, siento que una persona no puede pedir nada, ni puede sentirse capaz, ni puede no tener miedo, ni puede actuar desde el amor, si no está lo suficientemente preparada ella misma como persona en todas las áreas para pedir nada, ¿no? Entonces, uno de los casos que me acuerdo que me decían, todos tienen miedo, ¿eh? Miedo a la crítica, miedo al que dirán, miedo al fracasar. Y al final los entiendo, ¿eh? Porque yo también lo he tenido. Yo también he tenido miedo al fracaso, yo también he tenido miedo al que dirán, yo también he tenido miedo al rechazo de mi familia, yo también he tenido miedo a todo eso que vosotros tenéis miedo. Y entender que solo puedes actuar desde dos emociones, todo el resto de emociones que os han dicho no existen. No existen, ya os lo digo. Hay dos emociones, una es el miedo, la que tiene el 99% de la población, y otra es el amor. Si actúas desde el miedo, caes. Si actúas desde el amor, creces. No hay emoción que sea equilibrio, ¿vale? No hay emoción que sea equilibrio y te mantienes. Y primero vamos a tocar vuestro caso, ¿no? Y luego os hablaré de cómo actuar desde el amor. Si actúas desde el miedo, bajas, ¿no, Ramón? ¿Qué quiere decir eso? Es que lo he dicho en tantos podcasts que a veces que me parece repetitivo incluso, pero el ángel y el diablo, tío. El miedo a la crítica, el miedo al que dirán, solo lo podéis superar cuando seáis capaces de ganar a ese diablo interno que tenéis todos. Y la única manera que yo he encontrado es a través de un proceso diario de incomodidad que te hace superar cada día pequeñas victorias para luego verte capaz de superar las grandes, ¿vale? Y también le decía a todos estos chicos y chicas que tengo la oportunidad de hablar hoy con ellos y de ayudarles y de transmitirles mi valor y mi opinión y mi todo, es que siempre nos centramos en eso, en cosas que no podemos controlar. No podéis controlar la opinión de los demás, no podéis controlar el fracasar, bueno, el fracasar sí, pero no podéis controlar tantas cosas en las que os centráis que por eso os entra la ansiedad, os entra... La ansiedad no es más que centrarte en una cosa que no puedes controlar. Cuando algo no está bajo tu control te entra esa ansiedad que muchos habéis sentido y que yo también he sentido en algún momento de mi vida. Cuando pasas a centrarte en cosas que están bajo tu control, entender que todo es tu responsabilidad y por lo tanto todo resultado y todo lo que te pase es culpa tuya, no tienes esa ansiedad porque sabes que todo está bajo tu mano, todo pasa por tu control, absolutamente todo. Y si sales a la calle y te cae una maceta en la cabeza, es tu culpa. Sales a la calle y te torces el pie, es tu culpa. Sales a la calle y te encuentras 1.000.000 de euros, es tu culpa. Todo es vuestra culpa. Porque cuando entendéis de que todo lo que os pase es vuestra responsabilidad, vais a entender también y os vais a ver capaces de conseguir cualquier cosa. ¿Por qué, Ramón, salir a la calle y que se me caiga una maceta en la cabeza es mi culpa? Porque tú has decidido salir a esa hora, pasar por ahí y toda la serie de decisiones que has tenido que tomar hasta que se te cae la maceta en la cabeza.
Todo es culpa vuestra. Lo bueno y lo malo. Lo que pasa es que nos han enseñado también a evadir responsabilidad. Cuando evades responsabilidad, en vez de responsabilizarte a ti del por qué no tienes la vida que quieres, por qué no piensas como quieres, por qué no tienes certeza, por qué no tienes miedo, externalizáis esa responsabilidad, la echáis a otro. Que mi padre, que mi hermano, que la sociedad, que no sé qué, no es vuestra culpa. Es vuestra culpa. Lo que pasa es que nadie os lo ha dicho. Seguramente sea yo el primero que te lo diga. Igual que una persona a mí que fue la primera que me lo dijo y me lo hizo entender. Entonces, ¿cuál es la solución, Ramón? Está muy bien que me digas eso, pero ¿cuál es la solución? La solución es centraros en todo aquello que está bajo vuestro control, que sois vosotros mismos. Cuando tú trabajas en ti lo suficiente y sin tú tener que abrir la boca, ni tener que justificar nada, ni tener que sentir aprobación de otros, haces lo que tienes que hacer, sientes que no paras de crecer y que obviamente vas desbloqueando niveles que no te veías capaz antes por superar los niveles iniciales. Y también les hacía ver a ellos que la diferencia entre su yo de ahora y su yo ideal es la capacidad que tiene esa persona de soportar presión. Presión que puede venir marcada por el que dirán, presión que puede venir marcada por el miedo a fallar, presión que puede venir marcada por todo eso a lo que teméis, ¿vale? Pero lo mejor que os puedo decir es que tenéis que aprender a través del desarrollo personal a identificar cuándo habla el diablo y cuándo habla el ángel, porque el diablo es vuestra peor versión, es lo que no os va a dejar crecer. En cambio, el ángel, vuestra conciencia, la voz de Dios, la voz del universo, la voz de... esa no se equivoca nunca y esa siempre os va a llevar por el camino correcto. Por eso no me gusta mucho la frase de piensa antes de actuar, porque si piensas demasiado, actúas desde las creencias y desde los pensamientos racionales que te han dado la vida que tienes a día de hoy, mientras que si no piensas y escuchas esa primera voz de la conciencia y actúas desde el subconsciente, desde tu mejor versión, porque os he dicho que la conciencia es vuestra mejor versión. Actúas sin miedo. En cambio, cuando empiezas a analizar eso que os ha dicho la conciencia, que pues se te empieza a grabar contenido, empieza a exponerte, empieza ese emprendimiento que quieres, háblale a la novia, a la tía que quieres. Todos habéis sentido eso que os habla esa persona, esa vocecita interna, ¿no? Pero rápidamente ese diablo se da cuenta e intenta, a través de pensamientos negativos, de escasez y de todo, derrumbaros inmediatamente ese pensamiento y esa voz de vuestra conciencia. Por lo tanto, no tenéis que pensar antes de actuar, sino que tenéis que actuar y luego pensar. Y pensar menos y actuar más. Porque cuando pensáis demasiado os paráis. Y cuando os paráis, sobreanalizáis todo. Y cuando sobreanalizáis todo, os entra la parálisis por análisis. ¿Por qué? Porque si pensáis, actuáis desde las creencias. Creencias en base a todo. O sea, tenéis creencias en base al dinero, creencias en base a las relaciones, en base al amor, en base al emprendimiento, en base a la familia. Tenéis creencias en todo. En base a todo. La diferencia es que esas creencias os han dado el resultado que tenéis a día de hoy, que seguramente no sea el que queréis. Si quieres cambiar el resultado, tienes que cambiar la manera de actuar. La manera de actuar buena no es otra que actuar desde tu mejor versión. Que tu mejor versión no es otra que la conciencia. La conciencia no es otra cosa que la voz de Dios, la voz del universo, la voz de tu mejor versión. Si entendéis y aprendéis a identificar cuándo os habla una y cuándo os habla la otra, y a la vez actuáis con menos miedo, más fe, más certeza, más confianza, que no la vais a ganar de otra manera que no sea a base de un proceso diario de sufrimiento, el cual os haga veros superar obstáculos mayores a medida que pasa el tiempo, nunca vais a progresar, nunca. Porque vais a actuar siempre de las creencias que os han dado el resultado que tenéis a día de hoy. Es fácil de entender, si lo pensáis así es fácil de entender. Y si tenéis que ver este trozo 20 veces, lo veis 20 veces. Pero cuando asumáis esta información y la toméis únicamente como información, que es lo que es, podréis cambiar por completo vuestro resultado, dejar de actuar desde el miedo y empezar a actuar desde el amor. El miedo es contracción, el miedo es egoísmo, el miedo es depresión, el miedo es ego, el miedo es todo lo negativo. El amor es expansión, el amor es abundancia, el amor es dar antes de dar sin esperar nada a cambio, el amor es fe, el amor es el motor del mundo, de un mundo mejor. Si aprendéis a actuar desde el amor y no desde la fe, nada os va a poder parar.
Dejo el vídeo aquí, guerreros. Like, comentario, suscripción, se agradece un montón. Nos vemos en la próxima. ¡Let's go!